Buenos días. Bueno, ante todo quiero agradecer la invitación que me hiciera el comité científico del grupo GEL para participar en esta reunión. Mi nombre es Marta Serga, yo soy médica hematóloga que me desempeño en el Instituto de Oncología Ángel Rojo, que depende de la Universidad de Buenos Aires, y en el Hospital Alemán. Y la idea es que en estos próximos minutos compartamos un poco algunos conceptos acerca de cómo debe ser el abordaje del paciente con un linfoma de Hodgkin en el adulto mayor. Estos son mis conflictos de interés. Bien, y la primera dificultad que nos encontramos es precisamente definir a qué llamamos adulto mayor. La verdad que la mayor parte de las publicaciones se refieren al adulto mayor cuando hablamos de adultos de más de 60 años, lo cual es un tema que podría llegar a ser discutible. Lo cierto es que estos pacientes de más de 60 años habitualmente se encuentran subrepresentados en los estudios clínicos, ya que generalmente los estudios clínicos incluyen no más de un 5 a un 10% de estos pacientes, cuando en realidad los adultos de más de 60 años con linfoma de Hodgkin representan entre el 15 y el 25% de la población en la vida real. Lo que es claro es que estos adultos mayores tienen una evolución desproporcionadamente más desfavorable que la de los adultos jóvenes, en parte porque tienen una enfermedad con una biología diferente, porque suelen presentarse en estadios avanzados de la enfermedad en la mayor parte de los casos, porque presentan comorbilidades y porque se presentan una mayor susceptibilidad al tratamiento con mayor toxicidad, lo cual es particularmente cierto, especialmente con la bleomicina. Además de que no podemos descartar algún grado de nihilismo terapéutico. Entonces, para hablar de este tema, me pareció que era interesante abordar distintos aspectos y comenzar con un concepto, y es el hecho de que el linfoma de Hodgkin constituye verdaderamente un modelo de inmunosenescencia. Llamamos inmunosenescencia a la disminución de la función inmunológica que se asocia con la edad, y es un proceso biológico complejo que ocurre en los componentes tanto de la inmunidad innata como adaptativa. En ellos existe una disminución en la función de los neutrófilos, los monocitos, los macrófagos y las células NK. Hay una involución química con una disminución de los linfocitos T naïf, además de que los linfocitos TCD8 de memoria se encuentran exhaustos, y hay una pérdida de la diversidad del receptor T con una reducción de la respuesta de las células T y de la sensibilidad a los estímulos. Asimismo, en la edad avanzada existe un estatus proinflamatorio con un exceso en la producción de ciertas citoquinas inflamatorias como la interleuquina 6 y el TNF y una mayor producción de autoanticuerpos. ¿Cuáles son entonces las consecuencias de la inmunosenescencia? Bueno, que por un lado va a haber un aumento en la sensibilidad a las infecciones, especialmente al virus de Epstein-Barr y al herpes 8, y va a haber un aumento de las enfermedades autoinmunes y de las enfermedades inflamatorias crónicas, una reducción de la inmunovigilancia y sobre todo un mayor desarrollo de neoplasias. Cuando uno entiende la linfomagénesis, que es un proceso de múltiples etapas, todas esas etapas van a estar favorecidas por la edad, por varias razones. En primer lugar, por la presencia de mutaciones, como por ejemplo las que se producen por el acortamiento telomérico, la expansión clonal relacionada con la edad y la inestabilidad genómica. También se van a producir alteraciones y cambios epigenéticos y también estos mecanismos de inmunosenescencia que mencionamos, con infección crónica, con defectos en la inmunidad celular B y T, con disfunción mitocondrial, con defectos en la inmunidad tumoral y con la presencia de células STEM exhaustas. Si hablamos de Hodgkin en el adulto mayor, es inevitable mencionar algunos conceptos con respecto a la importancia de la evaluación geriátrica. Todos nosotros sabemos que la población mundial va envejeciendo y aquí tenemos algunas pirámides poblacionales y vemos cómo a lo largo de las décadas ha ido envejeciendo la población mundial. Y esto se ve en este gráfico también, que es la fuente es el Banco Mundial, que muestra que en la década del 60 los adultos mayores de 65 años representaban menos del 5% de la población, mientras que en estos tiempos la población de más de 65%, perdón, de más de 65 años alcanza prácticamente al 10% de la población.
¿Cuáles son las disfunciones orgánicas que presenta el adulto mayor normalmente? Bueno, en primer lugar, tiene una menor reserva hematopoyética, tiene un menor metabolismo hepático, tiene una menor tasa de filtrado glomerular y por lo tanto una menor excreción de drogas, tiene un aumento de la grasa corporal y una menor masa muscular, lo cual determina un aumento de la toxicidad, tiene menor tolerancia emocional al estrés, tiene una mayor necesidad de acompañamiento para asegurar la adherencia al tratamiento y a los controles, y generalmente es un adulto que se encuentra polimedicado. De manera tal que la presencia de las comorbilidades, además de esa menor reserva orgánica, van a determinar probablemente que con el tratamiento el paciente experimente mayor toxicidad, mayor mortalidad relacionada con el tratamiento y el requerimiento de una reducción en la intensidad de dosis, ya sea por disminución de las dosis o por aumento de los intervalos, todo lo cual contribuye a una menor respuesta terapéutica con resultados un poco más desfavorables. Cuando hablamos de evaluación geriátrica global, tenemos que tener en cuenta que esto implica considerar el estado funcional del paciente, la presencia de comorbilidades, su estatus cognitivo, su estado nutricional, la presencia de polifarmacia y las características del medio ambiente y del soporte social que tenga ese adulto mayor. Y es importante que la aptitud se mida a través de herramientas objetivas como puede ser el CIRS, como puede ser la evaluación de los síndromes geriátricos, demencia, delirio, depresión, osteoporosis, incontinencia, caídas, y que también se tomen en cuenta la pérdida de las actividades de la vida diaria. Existen distintas formas de medir la aptitud. Aquí les muestro simplemente el score de Balducci para clasificación de la fragilidad, en la que se considera pacientes fit aquellos que tienen una independencia funcional total, no tienen comorbilidades severas y no tienen síndromes geriátricos. Se consideran pacientes unfit aquellos que tienen dependencia para las actividades instrumentales de la vida diaria, tienen menos de 2 comorbilidades severas y no tienen síndromes geriátricos. Y se considera pacientes frágiles aquellos que tienen dependencia para las actividades de la vida diaria, tienen más de 2 comorbilidades severas y tienen síndromes geriátricos. De esta manera, el tratamiento será el tratamiento estándar en los pacientes fit, será un tratamiento adaptado en los pacientes unfit y será probablemente un tratamiento meramente sintomático en los pacientes frágiles. Pero ¿cuáles son las características clínicas del linfoma de Hodgkin en el adulto mayor? Bueno, acá vemos dos curvas, a la izquierda del grupo alemán y a la derecha del grupo canadiense, y en ambas lo que se puede ver es la típica curva de distribución bimodal de la enfermedad de Hodgkin, con un primer pico de incidencia en el adulto joven y un segundo pico de incidencia en el adulto mayor. Los mayores de 60 años representan más o menos un 20% del total de los linfomas de Hodgkin y aproximadamente hay un 5% de estos pacientes que son mayores de 81 años de edad. Ya dijimos que estaban subrepresentados en los estudios clínicos, donde en general solamente ingresan entre un 5 a un 10% de mayores de 60 años. Y también sabemos que se trata de una población heterogénea. Aquí vemos un trabajo que ya lleva algunos años de los suecos, en los cuales uno puede observar las líneas punteadas de distinto color, están representando la sobrevida de la enfermedad de Hodgkin en función de las distintas décadas, y vemos cómo obviamente los resultados fueron mejorando a lo largo del tiempo, pero si nosotros comparamos los resultados, vamos a ver que en los grupos etarios de edad más avanzada, siempre los resultados van a ser inferiores a lo que ocurre en los adultos jóvenes o en los niños, incluso con el linfoma de Hodgkin. Y esto se ve claramente en esta tabla. Aquí vemos la sobrevida libre de enfermedad y la sobrevida global que mostró este trabajo a 3 y a 5 años en los menores de 60 años, y vemos cómo se compara desfavorablemente cuando hablamos de los mayores de 60 años, con cifras más bajas de sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global a 3 y 5 años y con diferencias estadísticamente significativas. Es decir, que la edad avanzada constituye un factor pronóstico adverso independiente para sobrevida.
Claro que no todos envejecemos de la misma manera, y aquí vemos a cuatro jóvenes de Hollywood, y vemos que si bien algunos de ellos han envejecido de una manera más que favorable, por así decirlo, y algunos, si bien ostensiblemente más añosos, todavía se mantienen vigentes y en actividad, hay algunos otros que han envejecido de una manera un poco más compleja. Ahora bien, ¿cuáles son las diferencias que tiene el linfoma de Hodgkin en ese segundo pico de incidencia de la edad avanzada? Hay algunas diferencias desde el punto de vista anatomopatológico, porque hay una mayor frecuencia de subtipos desfavorables, como celularidad mixta, y hay un ligero incremento del subtipo clásico rico en linfocitos, y claramente hay una mayor frecuencia de casos positivos para el virus de Epstein-Barr. Y desde el punto de vista clínico, fíjense que más de la mitad de los pacientes se presentan con síntomas B, es muy raro el compromiso mediastinal voluminoso y en cambio es más frecuente la enfermedad infradiafragmática. Más o menos la cuarta parte de los pacientes se presentan con un performance de 2 a 4, con compromiso medular al diagnóstico y con compromiso extranodal, generalmente en hueso o en pulmón. Y fíjense que el 64% de los pacientes se presentan en estadios avanzados 3 y 4, y el 58% de los pacientes tienen un IPCS de 4 a 7. Es decir, que el linfoma de Hodgkin del añoso claramente es una entidad biológicamente diferente al linfoma de Hodgkin del paciente más joven. No existen factores pronósticos que sean claramente definidos para los sujetos de edad avanzada. Tengamos en cuenta que el IPCS incluyó solamente un 9% de pacientes de más de 55 años y no incluyó pacientes de más de 65 años. Habría 4 factores del IPCS que no tendrían un impacto pronóstico en los pacientes añosos y que son la anemia, el recuento de glóbulos blancos, el sexo y la linfopenia. Y se reconocen 2 factores pronósticos que serían los más relevantes en este grupo etario y que son la edad de más de 70 años y la pérdida de las actividades de la vida diaria. Precisamente se ha elaborado un score que divide a los pacientes en score de 0 cuando no tienen ninguno de estos 2 factores, el score de 1 cuando tienen alguno de ellos y el score de 2 cuando tienen estos 2 factores desfavorables, y se observan diferencias claramente significativas en lo que hace a la sobrevida global a 2 y a 5 años de acuerdo al grupo pronóstico. Sí les quiero mostrar este trabajo que se presentó en el último EJA, es un trabajo del grupo italiano. Ellos lo que hicieron fue aplicar el índice ACA modificado, que es un índice que se utiliza para linfomas no Hodgkin y que tiene en cuenta 3 factores que son la edad mayor de 75 años, la hipoalbuminemia de menos de 3.7 y el score de SIRS mayor de 6. En función de la presencia de uno o de varios de estos factores pronósticos, establecen 4 scores: excelente, bueno, moderado y pobre, con diferencias en términos de sobrevida global. Esto se ve claramente en la curva, en donde se observa que tener lo que se llama un ACA moderado o pobre se asocia significativamente a una menor sobrevida global y además a mayor cantidad de infecciones durante el tratamiento y a discontinuación precoz del tratamiento. De manera tal que el score ACA permitiría identificar a aquellos pacientes que se beneficiarían con un tratamiento efectivo. El grupo nórdico analizó lo que ocurría con los linfomas de Hodgkin en pacientes muy añosos, pacientes mayores de 85 años, y lo que demostró fue que en el grupo global tenía una sobrevida global a 2 años de 32% y que no había grandes diferencias entre los pacientes que recibían tratamiento activo versus los que no eran tratados. De allí que este grupo de alguna manera propone incluso la abstención terapéutica en pacientes de edad muy avanzada. Bueno, y por último vamos a dedicarnos al tratamiento, y con respecto al tratamiento me pareció interesante dividir como en 3 categorías, aquellos, digamos, y hablar de la quimioterapia convencional, el uso de los nuevos agentes con o sin quimioterapia y también los nuevos agentes utilizados en investigación. Con respecto a quimioterapia convencional, les muestro este trabajo de Evans, que ya hace algunos años mostró diferencias claramente, estadísticamente significativas en lo que hace a sobrevida libre de fallas y a sobrevida global entre pacientes de menos o de más de 60 años. Fíjense cómo hay una diferencia estadísticamente significativa en las cifras de sobrevida libre de fallas y sobrevida global, siendo mucho más desfavorables para los pacientes de más de 60 años.
Precisamente también los pacientes de más de 60 años muestran menores tasas de remisión completa, mayor mortalidad relacionada con el tratamiento y mayor índice de toxicidad grado 4. El HD10 y el HD13, que son dos protocolos para linfoma de Hodgkin precoz desfavorable, simplemente recordamos muy brevemente que el HD10 fue el que comparó 2 ciclos de ABVD versus 4 y 2 dosis diferentes de radioterapia y mostró que en realidad los resultados eran similares a pesar de reducir el número de ciclos de quimioterapia y la dosis, número de ciclos de ABVD y la dosis de radioterapia. Y el HD13 fue aquel en el cual se comparó 2 ciclos de ABD más radioterapia versus ABB versus ABD y versus AB. Y en realidad lo que mostró el HD13 era que si uno suspendía la bleomicina después de 2 ciclos de ABVD, eso producía un impacto muy pequeño en el tiempo a la falla del tratamiento. Entonces, lo que les quiero mostrar aquí es que hubo un subanálisis de los pacientes mayores de 60 años de los protocolos HD10 y HD13, y lo que se pudo demostrar es que aquellos pacientes que recibían solamente 2 ciclos de ABVD mostraban una incidencia de toxicidad por bleomicina de solamente el 1,5%, mientras que aquellos pacientes que recibían 4 ciclos de ABVD, la toxicidad por bleomicina se producía en el 10% de los pacientes. Es así que en general la mayor parte de las guías sugieren no dar más de 2 ciclos que contengan bleomicina en pacientes mayores de 60 años. La toxicidad pulmonar por bleomicina claramente, digamos, tiene una incidencia que varía de acuerdo a las series entre el 8 y el 32%, con una mortalidad del 10 al 25%. La bleomicina es una droga que se tolera mal en el paciente añoso y constituyen factores de riesgo para la toxicidad pulmonar la edad mayor de 69 años, la dosis acumulativa, la insuficiencia renal, la radioterapia, la enfermedad pulmonar subyacente y las altas fracciones de oxígeno en el aire inspirado. El uso de factores estimulantes de colonias es un tema de controversia. Algunos autores mencionan que el filgrastim produciría reclutamiento de los polimorfos nucleares en el pulmón y ello produciría daño pulmonar por la liberación de radicales libres. Lo cierto es que la toxicidad pulmonar por bleomicina no se asociaría al tabaquismo. De hecho, analizando los pacientes que la presentan, solamente el 50% son no fumadores. Me pareció interesante traerles estas recomendaciones muy recientes de la Sociedad Británica de Hematología, en las cuales ellos lo que dicen es lo siguiente. En primer lugar, que el antecedente de tabaquismo no sería una contraindicación para el uso de la bleomicina y que la enfermedad pulmonar preexistente tampoco sería una contraindicación, pero debe ser analizado caso a caso. Ellos recomiendan reducir la dosis de bleomicina en presencia de insuficiencia renal, de modo que con un clearance de 10 a 50 mililitros minuto se reduce al 75% y con un clearance menor de 10 mililitros minuto se reduce al 50%. Y lo que es más importante es que ellos dicen que hay que usarla con mucha precaución en los adultos mayores, de manera tal que estaría contraindicada en los mayores de 70 años y en los pacientes entre 60 y 70 años deberían utilizarse no más de 2 ciclos de tratamiento. Se sugiere la evaluación del parénquima pulmonar por tomografía o PET antes del tratamiento, especialmente en los sujetos mayores de 40 años, aquellos con enfermedad pulmonar preexistente y aquellos con tabaquistas, y establecen que el funcional respiratorio tendría un valor bastante limitado para predecir la toxicidad pulmonar. No obstante, puede ser utilizado especialmente en aquellos pacientes en los cuales si disminuye la función pulmonar, esto pudiera ser importante. ¿Qué pasa con el tema de las antraciclinas? ¿Qué tan importantes son? ¿Y qué pasa cuando no pueden ser utilizadas por estar contraindicadas en el adulto mayor? Aquí les muestro un protocolo que excluye a las antraciclinas. Es un protocolo con clorambucilo, vinblastina, procarbazina y prednisona. Fíjense que las cifras de sobrevida libre de progresión y sobrevida global a 5 años son, digamos, inferiores y son mucho más inferiores, sobre todo en los mayores de 60 años.
Aquí hay una comparación, este es un trabajo que comparó este esquema exento de antraciclinas con la combinación de este esquema más el ABB. Y aquí lo que se observa es que en mayores de 60 años claramente esa alternancia con el ABB que incluye la antraciclina mejora francamente los resultados. Claramente la antraciclina es una droga útil en el tratamiento del linfoma de Hodgkin. ¿Qué pasa cuando el paciente puede recibir algo de antraciclinas pero no sería lo suficientemente fit para una BBD? Bueno, algunos autores recomiendan este esquema que es el ACOP, que no es otra cosa que el COPP con ciclofamida, procarbazina, prednisona y vincristina, al cual se le agrega una dosis relativamente baja de doxorubicina. Fíjense que solamente reciben 35 miligramos metro, pero es una sola dosis en cada 28 días. Este esquema mostró en un grupo de pacientes de adultos mayores una sobrevida libre de progresión del 73% con una sobrevida global del 93%, pero tenemos que tener en cuenta que cerca del 60% de los pacientes requirieron internación durante el tratamiento. Y por último les muestro este esquema, que es una combinación de el BPEM, que también ha sido propuesto para adultos mayores. Es un esquema que incluye bimblastina, ciclofosfamida, procarbazina, prednisona, etopósido, e incluye una dosis muy baja de antraciclinas, mitoxantrona 6 miligramos metro, solamente en el día 15 de los ciclos cada 28 días, y utiliza bleomicina también en una dosis más baja, solamente en el día 15. Aquí vemos en dos series los resultados en lo que hace a las tasas de remisión completa y en lo que hace a la tasa de sobrevida libre de progresión y sobrevida global a 5 años y a 3 años. Y en esta próxima diapositiva, a la izquierda les muestro los resultados según sean estadios iniciales o estadios avanzados de la enfermedad, y los resultados según sean pacientes que hayan obtenido remisión completa, respuesta parcial o progresión de enfermedad. ¿Qué pasa con el uso de los nuevos agentes, ya sea solos o en combinación con quimioterapia? En primer lugar, les muestro este artículo que ustedes seguramente conocen, que es una publicación de Forero Torres, en el cual él utiliza monoterapia con brentuximab vedotin cada 3 semanas en pacientes con linfoma de Hodgkin, en pacientes añosos. Aquellos pacientes que tienen algún grado de respuesta continúan el tratamiento hasta progresión de enfermedad o toxicidad inaceptable. Forero Torres reporta entonces en este grupo de pacientes de más de 60 años una tasa de respuestas globales del 92%, con 73% de remisiones completas y con una toxicidad dada fundamentalmente por la neuropatía periférica, como era esperable, que en realidad lo que él muestra que la neuropatía periférica grado 3 se observó en el 30% de los pacientes y que obviamente fue mucho más frecuente en aquellos pacientes que tenían otros factores de riesgo, por ejemplo, diabéticos previos. Pero cuando uno analiza a largo plazo los resultados de la monoterapia con brentuximab en pacientes añosos, como lo hizo el estudio Brevity, en realidad lo que se observa es que los resultados son bastante pobres. Fíjense, una mediana de sobrevida libre de progresión de solamente 7.3 meses, y este otro estudio, que es el SGN 35015, que también fue un estudio con monoterapia con brentuximab para pacientes añosos, mostró también una mediana de duración de respuesta de solamente 9 meses. Quizás es más interesante los resultados que muestra Evans en el estudio secuencial. En este estudio secuencial, los pacientes hacen una primera fase con 2 dosis de brentuximab, luego pasan una segunda fase de quimioterapia con 6 ciclos de ABD sin bleomicina, y luego aquellos pacientes que están en respuesta completa o en respuesta parcial consolidan con 4 dosis adicionales de brentuximab vedotin. El estudio de Evans lo que mostró fue en este grupo de pacientes sobrevidas libres de enfermedades a 2 años de 90%, sobrevida libre de progresión de 84% y una sobrevida global a 2 años de 92%. También tenemos que mencionar qué pasa con el Ekelon 1, o sea, la combinación de brentuximab con el ABD. Los adultos mayores en el Ekelon 1 constituyeron el 14% de la población. Y cuando uno observa los resultados, lo que puede observar es que si bien los resultados son un poco menores en lo que hace a la sobrevida libre de progresión a 60 meses, comparados con los resultados obtenidos en los pacientes más jóvenes,
También en los pacientes de edad más avanzada se sigue viendo un beneficio a favor de la rama del brentuximab con ABD versus la rama control de ABVD. Cuando se analiza la toxicidad, no se observan toxicidades demasiado diferentes entre los sujetos de más de 60 versus los de menos de 60 años, tanto en la rama del ABVD como en la rama del ABD. El otro esquema que les quiero mostrar, este es un estudio en el cual lo que se hizo fue comparar brentuximab vedotin monoterapia versus brentuximab vedotin más dacarbazina más bendamustina o más nivolumab. Vemos que las tasas de respuestas globales y de remisiones completas fueron muy buenas en las 4 cohortes. Sin embargo, la cohorte C, que era de brentuximab con bendamustina, se cerró prematuramente por toxicidad, porque hubo 2 muertes por toxicidad. Y los resultados quizás más interesantes son los que se observan en la combinación de brentuximab más dacarbazina y sobre todo en la combinación de brentuximab con nivolumab. Aquí vamos a ver las curvas y vemos que las curvas más favorables son justamente las que corresponden a la combinación de Brentuxi con Nivo o de Brentuxi con dacarbazina. Estamos hablando de adultos mayores unfit. Hablando de nuevas moléculas, también tenemos que mencionar la combinación de nivolumab más ABD. Este fue un estudio en adultos mayores, fue un estudio de rama única, en el cual los pacientes recibieron 6 ciclos de nivo más ABD en las dosis convencionales, y aquí observamos las curvas con resultados muy interesantes. Fíjense que una sobrevida libre de progresión a 2 años de 86% y una sobrevida global a 2 años de 96%. Entonces, no podemos dejar de mencionar el estudio randomizado del grupo SWOG, en el cual se comparó el Nivo-ABD versus Brentuximab ABD. Y lo que podemos observar, aquí vemos entonces las características basales que fueron muy similares en ambas ramas, no hubo grandes diferencias. Este es un subanálisis exclusivamente de los pacientes mayores de 60 años, que fueron 97 pacientes. Y lo que sí se puede decir es que, al igual que lo ocurrió en el grupo global, en este grupo de pacientes de más de 60 años se observó una diferencia a favor de la combinación de Nivo-ABD en términos de sobrevida libre de progresión al año, fíjense, 93% versus 64% para los pacientes tratados con brentuximab ABD. En lo que respecta a la toxicidad, lo que se vio fue una mejor tolerancia en la rama del Nivo-ABD, ya que los pacientes tuvieron menor tasa de infección, menor tasa de neuropatía periférica, menor tasa de discontinuación, menor número de muertes, y hubo una tasa similar de efectos inmunomediados, excepto para la disfunción tiroidea, que fue más frecuente en la rama del Nivo-ABD. Bueno, y por último les muestro este estudio, que es una combinación es un tratamiento con Nivo, con o sin vinblastina, que también fue probado en pacientes ancianos frágiles. Los pacientes recibían primeramente una monoterapia con nivolumab, y si el paciente estaba en remisión completa, en la evaluación interina continuaba con monoterapia con nivo, y en cambio, si el paciente tenía una respuesta parcial o una enfermedad estable, se le agregaba vinblastina. Fue un trabajo que incluyó 64 pacientes con una mediana de edad de 75 años, o sea, pacientes claramente de edad avanzada. Al final del tratamiento, la tasa de respuesta global fue de 52% con 29% de remisiones completas y una mediana de sobrevida libre de progresión de 9.8 meses. Por último, hay muchas líneas de estudio en investigación, y simplemente les muestro un ejemplo que está corriendo en este momento, pero del cual todavía no hay resultados, en el cual los pacientes lo que reciben es una combinación de Pembro con Brentuximab. Y posteriormente, después de un análisis interino, en los pacientes no fit continúan con la misma combinación de Pembro y Brentuximab, y en los pacientes fit se agrega al pembrolizumab, se agrega el ABD. Y después, bueno, se hace una consolidación con Pembro, Brentuximab y con monoterapia con Pembro.
con resultados todavía que no están disponibles. Entonces, para concluir, o mejor dicho, para terminar, primero les quiero mostrar un poco cuál fue la propuesta británica que se presentó en el último EJA acerca del tratamiento de estos pacientes. Ellos recalcaron la importancia de la evaluación geriátrica pretratamiento, estableciendo las comorbilidades y las actividades de la vida diaria, e incluso mencionaron la posibilidad de una prefase con corticoides, solos o en combinación con brentuximab y vinblastina. La primera pregunta que ellos sugieren hacerse es si el paciente puede o no recibir bleomicina, y en ese sentido la contraindican en los pacientes de más de 70 años, y en los pacientes entre 60 y 70 años establecen que no deberían recibir más de 2 ciclos con bleomicina. La segunda pregunta es si es un paciente fit para recibir el ABVD, y en ese caso el tratamiento que recomiendan es ABVD, o si no, Nivo-ABD o Brentuxi-ABD, o incluso el esquema secuencial de Evans. Si el paciente puede recibir antraciclinas, pero no sería fit para recibir el ABVD completo, entonces sugieren la combinación de Brentuxi con Nivo o Brentuxi con dacarbazina, o incluso el esquema ACOPP. Y si en realidad es absolutamente unfit para las antraciclinas, sugieren la combinación de Brentuxi con Nivo o Brentuxi con dacarbazina, o incluso el esquema de clorambucilo con procarbazina, prednisona y vincristina. Entonces, ¿qué podemos decir a modo de conclusión? En primer lugar, entender que estamos hablando de una población heterogénea que representa más o menos el 20 al 25% de los pacientes con linfoma de Hodgkin, que se trata de una enfermedad biológicamente diferente tanto desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista anatomopatológico, que tanto la toxicidad como las comorbilidades son los principales factores que se asocian a una mala evolución, y en ese sentido recordar siempre el tema de la toxicidad por bleomicina, que es muy importante medir objetivamente la aptitud de los pacientes y diseñar protocolos específicos para esta población que tengan en cuenta los fenómenos de inmunosenescencia y la frecuente infección por virus de Epstein-Barr. Entender que la intención siempre tiene que tratar de ser curativa, manteniendo la eficacia con la mejor tolerancia posible, que en lo posible habría que tratar de no evitar las antraciclinas, que son una droga muy útil en el tratamiento del Hodgkin, que se tienen que incluir siempre medidas de sostén, como por ejemplo profilaxis para neumocistis girovesi, herpes, y el soporte con factores estimulantes de colonia, que hay que incluir cierta flexibilidad de la vida real, y que fundamentalmente hay que considerar qué es lo que esperan los pacientes, si una sobrevida libre de progresión prolongada, si una buena sobrevida global, o si lo que quieren fundamentalmente es que se les reduzcan los efectos adversos, de manera tal de evitar en la medida de lo posible las internaciones. Bueno, y con esta imagen de Kino, me despido de ustedes, les agradezco su atención y con gusto me gustaría escuchar sus comentarios, sus aportes y sus preguntas. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Marta por tu presentación, estuvo muy linda como siempre, excelente. Voy a leerte algunas preguntas que dejaron en el chat. El doctor Luis Vilela, bueno, primero dice excelente plática para la doctora Serga con respecto a las comorbilidades y baja reserva orgánica a quimioterapia convencional como droga citotóxica. Luego entonces ellos pueden beneficiarse más con el uso de blancos terapéuticos en mono o combinados en estos pacientes. Sí, ¿se me escucha? Sí, 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 muy bien. Bueno, en primer lugar yo quiero aprovechar antes que de contestar la pregunta para agradecer la invitación, y la verdad que me ha encantado en este día absolutamente lluvioso en Buenos Aires, poder compartir todas estas ponencias tan lindas. Sí, yo creo que los nuevos agentes, algunos no tan nuevos, tienen un lugar interesante en el tratamiento del Hodgkin en el paciente añoso, sobre todo por la posibilidad de reemplazar algunas drogas quimioterápicas que puedan evidenciar mayor toxicidad en este grupo de pacientes. Sobre todo me refiero al problema que representa la bleomicina. Nosotros no tenemos aprobado en nuestro medio el uso de nivolumab en primera línea en combinación con ABD.
La verdad que los resultados que uno ve son resultados muy, muy interesantes. Sí podemos combinar en primera línea el uso del brentuximab. Es cierto que en el análisis del Echelon los resultados no fueron tan buenos como en los pacientes menores de 60 años, pero aún así, extrapolando los resultados de ese grupo de pacientes, como habíamos mostrado, sigue viéndose la superioridad en la rama experimental versus la rama control de la BBD, ¿no? Claro. Sí, una de las preguntas estaba dirigida a si, digamos, el uso de brentuximab en esta población añosa, eh, digamos, sería una opción o no. Y creo que respondiste con tu Mm. explicación. Después el doctor Raúl Córdoba también dice que es una excelente plática. Creo que todos deberíamos hacer un conjunto mínimo de evaluaciones de valoración geriátrica para poder tener data suficiente para extraer conclusiones, y los ensayos de las farmacias nunca van a dar esta información, así que sería una buena propuesta para estudios de GEL. Eh, Eh, Sin Vamos a duda, leer una comparto. pregunta más. Sin duda, Sí. comparto esa opinión. Creo que nosotros, a ver, hace unos años estábamos acostumbrados a definir la aptitud de los pacientes más o menos a ojo, a ojímetro, y hoy por hoy existen herramientas, algunas muy prácticas, porque a veces algunas son aplicaciones que se pueden usar en el teléfono y que son relativamente sencillas, como para tener una medición un poco más objetiva de la aptitud de un paciente, ¿no? Sí. Sí, sobre todo que ahora la población cada vez es mayor, entonces como que nos enfrentamos a ese reto continuamente. Tal cual. Bueno, la doctora Carolina Oliver, bueno, también dice que fue una excelente charla, Marta, pudiendo contar con acceso a todo. ¿Qué opinas de esta estrategia? Uso de brentuximab más dacarbazina, que tiene escasa toxicidad hematológica como primera línea, y usar inhibidores de checkpoint en casos de recaída, minimizando uso de quimioterapia en este tipo de población. Sí, a ver, me parece que es una opción interesante. Vieron que en ese estudio que comparaba, la verdad que los mejores resultados eran los de Brentuxi con Nivo, pero creo que es una opción interesante a tener en cuenta. Claro, son todos, digamos, en general son estudios con escasos números de pacientes, bueno, y en nuestro medio también nos encontramos con la dificultad que tiene que ver con la disponibilidad, sobre todo de drogas de alto costo, digamos, cuando son combinaciones que no están aprobadas, ¿no? Pero me parece que es una opción también a tener en cuenta, sobre todo en pacientes extremadamente frágiles.